Buenas noches, queridos hermanos, Dios te bendiga ante todo. Mi nombre es Leandro Salazar del Río, soy miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cristo Vivo y esta noche de viernes estaré compartiendo la palabra con ustedes. Sin más preámbulo, vamos a Lucas, capítulo 4, vamos a leer el versículo del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar por esta palabra, la cual ha sido expuesta en este momento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que podamos ponerla en obra. En el nombre de Jesús, estamos rogando en esta noche de viernes que tu gracia sea manifestada sobre cada uno de tus oyentes, porque nos escuchan en cada momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, el desierto es un lugar parcialmente despoblado. Estar en el desierto es un sinónimo donde prima la escasez de alimento, donde no hay agua, donde se encuentra la soledad. Y lo cierto es que a nadie le gusta estar en el desierto. De hecho, en el lenguaje normalmente cotidiano, la palabra desierto es sinónimo de prueba, de aflicción, de desánimo, entre otras cosas. Cuando alguien está atravesando por un desierto, siempre llegan muchas preguntas: ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando? ¿Dónde está Dios en medio de este proceso? Lo interesante es que la presencia de Dios no le permite estar en lugares de delicados pastos y también en desierto. En esta noche de viernes les quiero hablar bajo el título Caminando con Dios en el desierto, por lo cual les propongo primero hacernos dos preguntas. ¿Puede estar Dios en medio del desierto que estamos viviendo? ¿Podemos caminar con Dios en medio de este desierto? Y la respuesta es sí. Pero ¿qué debemos hacer para caminar con Dios en medio de este desierto? Hoy le propongo revisar 3 principios que los creyentes debemos de seguir para poner en práctica y lograr atravesar este desierto y caminar con Dios. Y estos principios se encuentran reflejados en el pasaje que acabamos de leer en Lucas, en el capítulo 4, que ya mucho conocemos. Normalmente, a través de la palabra de Dios, podemos ver que aquí en Lucas prima la guía del Espíritu Santo a Jesús al desierto. Dice Lucas, capítulo 4, del 1 al 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. El primer principio que quiero dar en práctica es: enfócate en Dios y no en el desierto. Estar enfocado en Dios y no en el desierto. Quizás el desierto sea consecuencia de nuestras decisiones, pero en este caso, el Espíritu Santo habría llevado a Jesús al desierto. En Marcos 1:12 nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Era un momento de cuarentena en el cual Jesús iba a estar en medio de la escasez.
tenía solamente la comunión con el Espíritu y tenía al Padre y al enemigo, el cual el Padre sabía que lo iba a tentar. ¿Y por cuál empezó? Por su necesidad física. Comenzó a tentarlo por la necesidad física, pero Jesús estaba enfocado en Dios. De la misma manera, enfocarse en Dios significa ponerlo a Él primero, pese a la necesidad. Según la palabra, el enemigo vino a Jesús cuando Él tenía hambre y se aprovechó de su debilidad. Y ciertamente Jesús podía convertir las piedras en pan, pero decidió no hacerlo y honrar a Dios y a su palabra. Cuando un chofer, le pongo un ejemplo, cuando un chofer está manejando normalmente y está conduciendo, debe de estar enfocado en la vía. Debe de estar claro cuáles son las señales de tránsito, cuáles son las señales del semáforo, cuándo sale la luz verde, cuándo sale la luz roja, cuáles son las sendas obligatorias, cuáles son las sendas a seguir. El conductor tiene que estar claro y estar enfocado en la vía para no cometer un accidente, porque un accidente en la vía puede costarle la vida. Así también nosotros, para evitar accidente en nuestras vidas, en medio del desierto, debemos estar enfocados en Dios. Aún fuera del desierto debemos mantenernos enfocados en Dios y no en nuestra necesidad. Debemos estar claros de cuán importante y cuán poderosa puede ser la palabra de Dios cuando atravesemos por ese desierto y no en nuestra necesidad. Estar enfocado es tener una convicción clara que Dios puede suplir de manera sobrenatural nuestras necesidades físicas. Es una convicción clara que Él, siendo todopoderoso, puede suplir de manera sobrenatural nuestras necesidades físicas y buscarlo a Él para que nuestras necesidades espirituales sean suplidas. Estar enfocado significa que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Según Filipenses 4:19, estar enfocado significa conocer que Él es nuestro Padre y que sabe nuestra necesidad antes que nosotros la pidamos. Estar enfocado significa que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aún Jesús creyó esa palabra y estuvo enfocado en Dios y no en su necesidad de pan, y le dio una respuesta al enemigo. Y esto nos lleva al segundo punto: créele a Dios y no lo que te muestra el desierto. Créele a Dios y no lo que te muestra el desierto. Cuando leemos Lucas 4, del 5 al 8, nos dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo le mostró la gloria al Señor. Le dijo: no hay necesidad que pases por esto. Te pongo un camino fácil. Toma esta gloria que a mí ha sido entregada y esta potestad. Adórame y será tuyo. El enemigo le había mostrado a nuestro Señor un espejismo. Un espejismo normalmente es una ilusión óptica. Es algo que está en el medio del desierto, que aparece estar, pero no existe. Nuestro desierto puede resucitar aún al ídolo en nuestro corazón, si es que alguna vez lo eliminamos. La desesperación, la ansiedad puede despertar al vicio que nos daña por dentro. Y esto, unido a la soledad, al ocio, al desánimo y a la depresión, pueden venir como agentes destructores de ofrecernos un camino fácil a nuestros deseos, consciente que esto puede quebrantar el principio de Dios. Como diría Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué debemos hacer? Debemos creerle a Dios y no a lo que nos muestra ese desierto. Debemos creerle a Dios por completo, y creerle a Dios no es fácil,
Nos toca a nosotros hacerlo porque no hay otra opción. Cuando una persona ciega no tiene bastón, normalmente debe ser guiado por otra persona. Debe estar normalmente de la mano con otra persona en todo el trayecto, en todo su camino. Y el que es ciego debe confiar en aquel que lo guía. Así nosotros debemos creer y confiar plenamente en el Espíritu Santo que nos guía aún en medio del desierto. Sabiendo esto, debemos andar por completo confiado en Dios. En el mundo muchas veces se da una expresión, un refrán que dice que la confianza está en peligro. Mas yo creo que debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque confiar en Dios nos libra de todo peligro. Jesús respondió con una palabra ante esta tentación. Le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Son dos palabras clave: adoración y servicio. Como seamos capaces de responder ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones en medio del desierto, va a reflejar en qué punto está nuestra adoración a Dios. Nuestra actitud ante esos ataques destructores va a decir a quién servimos. Adoración y servicio no solamente es decir cuán grande es Él, o meditar, o aprenderse los versículos de la palabra. No es solamente tener toda la Biblia o todo el Salmo 91 en tu cabeza. No, adoración y servicio es enfrentar en el secreto todo aquello que nos hace daño y nos aleja de Dios. Con la misma espada que Jesús enfrentó al enemigo, la palabra de Dios. Nosotros tomamos la decisión: o cedemos al enemigo en medio de ese desierto que estamos atravesando y nos inclinamos a Él, o peleamos nuestra batalla y decimos: solo al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Solamente haremos eso. ¿Qué más nos mostró Lucas? No tientes a Dios en medio del desierto. No lo hagas. De hecho, cuando leemos Lucas 4, del 9 al 12, expresa de esta manera: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Realmente no debemos tentar a Dios bajo ninguna circunstancia, ni en el desierto, ni en la abundancia. En lo largo de nuestra vida debemos tener toda sabiduría para evitar tentar a Dios. Sin embargo, el enemigo usó la misma palabra para hacer caer a Jesús. Tomó un versículo bíblico, tomó un texto de la palabra, lo puso fuera de contexto para tentar y para que Jesús cayera. Sin embargo, tristemente, hoy en día muchos de nuestros hermanos en todo el mundo han sido víctimas de esta pandemia que estamos viviendo por haber tentado a Dios. Y tristemente se dejaron llevar por otros que tomaron un texto bíblico y lo usaron fuera de contexto. Quizás alguien te diga: sal, o estemos aquí, ya ha pasado todo, ya cesó la pandemia, no hace falta el nasobuco. Además, mi Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Recuerda, no lo hagas, no tientes a Dios, toma las medidas y usa el nasobuco. Quizás venga alguien y te invite a comer. No es necesario, pasa para acá, no es necesario que te lave las manos, porque el mal es el que sale del hombre y no el que entra en él. Recuerda, no tientes a Dios, lávate las manos. Hermanos, todo cuidado es poco y debemos ser vigilantes y no perder el sentido común ante el peligro que nos acecha. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sucedió después que Jesús volvió del desierto? Bueno, cuando leemos Lucas 4:14, podemos ver la respuesta. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la
la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús entró lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y volvió en el poder del Espíritu, luego de haber atravesado ese desierto. Dios a menudo usa las dificultades en nuestras vidas para prepararnos para un propósito más alto, para un propósito mayor. Pero cada uno de nosotros va a pasar por ese desierto y Dios va a permitir que en medio de ese desierto nosotros seamos tentados. Dios va a permitir eso para ver hasta qué punto está nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra credibilidad en Él. Y en medio de ese desierto depende de nosotros si nos enfocamos en Dios y no en el desierto. Depende de nosotros si le creemos a Dios y no al desierto. Depende de nosotros si no tentamos a Dios en medio de ese desierto. Y depende de nosotros si cuando se acabe este desierto volvemos en el poder del Espíritu. ¿Seremos los mismos cuando termine todo? ¿Cómo será nuestra relación una vez más que todo haya terminado? ¿Estaremos firmes o seguiremos iguales? ¿Estaremos enfocados o no estaremos enfocados? ¿Creeremos o no creeremos? ¿Cómo seremos una vez que todo haya concluido? Y ciertamente hay algo bueno en el desierto: el oasis. El oasis es el único lugar de provisión que está en medio del desierto. Caminemos con Dios. ¿Por qué? Porque quizás nosotros seamos los únicos cristianos que estemos en nuestra casa. Quizás tú seas la única persona que cree en Dios en el lugar donde estás. Quizás tú seas en ese momento la única persona que tiene a Jesús como su Señor. Mas tú, ustedes que me escuchan, queridos hermanos, eres ese oasis para aquellos que también entrarán en un desierto pero no tienen esperanza, para aquellos que no conocen a Jesús, para aquellos que están perdidos. Nosotros somos ese oasis, esa provisión de palabra para aquellos que están en esa desesperación. Y nos toca a nosotros ser luz en medio de esa oscuridad. Nos toca a nosotros ser fuente de agua viva y mostrarle que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, según 1 Corintios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando revisamos la palabra, el diablo lo tentó con la comida. Sin embargo, Jesús le expresó que no solo de pan vive el hombre. Pero más adelante, a través de la cruz, Jesús le expresa a sus discípulos: yo soy el pan de vida. El enemigo vino y le mostró los reinos, le pidió que lo adorara. Y le dijo: te voy a dar toda la potestad si me adoras. Más adelante, haciendo la voluntad de Dios, Jesús le dice a su discípulo: toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Vino el enemigo y le provocó y le dijo: tírate. Lo tentó para que se lanzara a muerte desde el pináculo. Sin embargo, a través de la cruz y de la muerte de Jesús, hoy nosotros encontramos vida y vida eterna. Jesús escogió el desierto y hacer la voluntad de Dios y ir a la cruz, y obtuvo más gloria y aún mucho más de lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Nosotros debemos tomar nuestra decisión, debemos enfocarnos, debemos de creer y no debemos tentarle. Recuerda, caminemos con Dios en medio de este desierto. Y espero que esta reflexión le haya servido de mucho a cada uno de mis hermanos. Le doy la bendición y agradezco su asistencia en este canal. Dios le bendiga. Amén y amén.